Todos los que nos están acompañando en esta mañana. Para iniciar con esta rueda de prensa quiero expresar y agradecer a las diferentes asociaciones civiles y grupos organizados de la diversidad sexual de distintos estados del país el acompañamiento y seguimiento a los trabajos legislativos presentados hasta el día de hoy, que aunque ellos y ellas no se encuentran aquí físicamente, sé que esta rueda de prensa es para apoyarles y que en unidad avancemos en defensa de los derechos humanos por la diversidad sexual. Hoy voy a presentar 3 temas: una invitación a los congresos locales para que legislen el matrimonio igualitario, dar a conocer una iniciativa presentada contra los crímenes de odio por homofobia y finalmente presentar en el ámbito deportivo las jornadas del equipo de fútbol femenil que estamos realizando en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Para comenzar con el primer tema en relación al matrimonio igualitario, hacemos la invitación a todos los estados que no han legislado aún y que han legislado y lo han rechazado para que vuelvan nuevamente a retomar el tema. Los congresos de los estados deben ser cajas de resonancia de las inquietudes y propuestas sociales, así como ir avanzando progresivamente en los derechos de las personas, particularmente de minorías y grupos que históricamente han sido discriminados. La igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación son 2 principios fundamentales de los derechos humanos ratificados por México y están plenamente reconocidos en el artículo 1 constitucional. Las legislaturas de los estados deben encaminarse en procurar regular al menos 3 aspectos en favor de la comunidad de la diversidad sexual. Primero, sancionar la violencia y discriminación de la comunidad LGBTI, que van desde sancionar con mayor gravedad el homicidio a personas de la comunidad, pasando por un protocolo de atención y de investigación hasta sancionar el lenguaje de odio y discriminación en las calles. Segundo, modernizar las instituciones de los códigos civiles a fin de evitar normas discriminatorias que impidan el ejercicio pleno de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual para contraer matrimonio, tener una familia, tener la capacidad de heredar y poder tener hijos. Y tercero, actualizar las normas sanitarias y de prestación de servicios públicos para evitar que haya negativas de trato o de acceso a los servicios y espacios públicos. Bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su preferencia u orientación sexual o con motivo de su identidad de género. Es importante señalar que, de acuerdo a la OCDE, la sociedad más igualitaria y con menores actos de discriminación conlleva mejores niveles de desarrollo para la sociedad. Los congresos federales y estatales deben ser espacios públicos para seguir dialogando y profundizando sobre la manera en la que construimos sociedades plurales e incluyentes. Si bien se reconoce la libre expresión de los legisladores, es importante que desde un congreso o parlamento no haya expresiones de odio o denostación a la comunidad de la diversidad sexual, sino que sea un tema que se afronte con respeto y seriedad. Ello en razón de posiciones expresas por algunos legisladores locales. Sirva la oportunidad para seguir impulsando los temas de la comunidad de la diversidad sexual. En diciembre de 2019, la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual aprobó 3 puntos de acuerdos relativo a: primero, por el que se exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas que aún mantienen alguna prohibición discriminatoria basada en la orientación sexual o identidad de género que condiciona el acceso a la institución matrimonial, a que la eliminen. Otro exhorto al Congreso del Estado de Nuevo León a que valore hacer adecuaciones a la Ley Estatal de Salud a fin de que el ejercicio de objeción de conciencia por personal médico no implique actos de discriminación en contra de la comunidad de la diversidad sexual que pueda afectar su salud o su vida. Y finalmente, un exhorto dirigido al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que en el Censo de Población y Vivienda 2020 contemple la medición y generación de información estadística sobre la población de la diversidad sexual que permita su efectiva visualización y medición para generar políticas públicas en este rubro.
Es así que en materia de matrimonio igualitario menciono de manera breve y rápida algunos estados que no cuentan aún con la figura jurídica del matrimonio igualitario. Algunos como Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. A todos estos estados es a los que el día de hoy les hacemos la invitación diferentes organizaciones y asociaciones civiles para que legislemos ya en materia de derechos humanos y diversidad sexual. Con esto termino la primera intervención, que es en relación a los matrimonios igualitarios. El siguiente tema que se va a presentar es un resumen, es en relación al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de delitos concurriendo por motivos de odio o discriminación con motivo de su preferencia, orientación sexual e identidad de género a víctimas de la diversidad sexual. El objeto de la iniciativa es tipificar diversas conductas cometidas en perjuicio de las personas de la comunidad de la diversidad sexual, particularmente actos de discriminación, ataque por el ejercicio de sus derechos, homicidio y lesiones, así como establecer un protocolo de actuación e investigación de la Fiscalía General de la República y de los estados para los casos de que las víctimas pertenezcan a la comunidad LGBTI+. Buscamos que se sancione penalmente con mayor rigor y gravedad los crímenes de odio y violencia contra la comunidad de la diversidad sexual. Para ello, proponemos reformas tanto al Código Penal Federal como al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se propone la formulación de un protocolo de actuación e investigación que permita una adecuada protección de las víctimas. Creemos que es esencial que, dado el carácter de grupo vulnerable o vulnerado y víctimas del delito, es necesario que haya acciones afirmativas desde el ámbito de la Procuración y Administración de Justicia. Se debe poner fin a la impunidad que gozan los agresores de personas que libremente han adoptado una preferencia u orientación sexual e identidad de género distinta. México ocupa el segundo lugar de América Latina en crímenes por homofobia los últimos 19 años, según informó la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia. El primer lugar es ocupado por Brasil. La mayoría de los crímenes de odio en contra de la comunidad de la diversidad sexual son cometidos en la Ciudad de México. Luego el Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Yucatán. Desde 2005 a la fecha, los asesinatos motivados por prejuicios en contra de homosexuales, transgénero y lesbianas han ido en aumento, superándose cada año. De acuerdo a la encuesta nacional sobre discriminación en México, indicó que el principal problema que sufre la comunidad LGBTI+, es la discriminación, con 52%, la falta de aceptación, las críticas y las burlas. Además, la población opina que la policía es el grupo más intolerante con las personas de preferencia u orientación sexual distinta, lo que se reproduce igualmente en agencias del Ministerio Público. Y bueno, ahora adentrándonos un poco a la iniciativa, se está modificando el artículo 51 del Código Penal Federal en cuanto a las reglas específicas para la imposición de penas, resaltando que en cualquier delito del orden federal, si la víctima es agredida con motivo de su preferencia, orientación sexual o identidad de género, se agrave la pena en una mitad. En el artículo 149 ter
del Código Penal Federal se prevé el delito genérico de discriminación. Se precisan los conceptos de preferencia u orientación sexual y se incluye expresamente la categoría de identidad de género. En el Código Penal Federal, en el apartado de los delitos de homicidio y lesiones, se adiciona un capítulo 5 bis, previendo expresamente aquellos injustos penales cometidos en contra de personas con motivo de su preferencia, orientación sexual e identidad de género. En el caso del delito de homicidio, se agrava la pena a este delito en su modalidad simple intencional, que actualmente es de 12 a 24 años de prisión. Y en caso de que concurran por violencia homofóbica, se propone un aumento gradual de 15 a 25 años de prisión. Por lo que corresponde al delito de lesiones, dado que existen diversos tipos de lesiones, desde las de carácter leve hasta las que se ponen en peligro la muerte a la víctima, es que se propone una regla común de que en caso de que concurran motivos de odio o discriminación por motivo de su preferencia, orientación sexual o identidad de género de la víctima, se le impondrá hasta 1/3 más de las penas mínimas y máximas previstas para la lesión que se infiera. Por lo que corresponde al delito de lesiones, en el Código Penal de Procedimientos Penales se ordena la creación de un protocolo especializado que deberá ser emitido por la Fiscalía General de la República y sus homólogas en las entidades federativas, a fin de que haya reglas estandarizadas y uniformes para un trato digno a las personas de la comunidad de la diversidad sexual en aquellos delitos cometidos con motivo de preferencia u orientación sexual e identidad de género. Es así como se concluye el segundo tema de esta rueda de prensa y finalmente vamos a pasar al siguiente tema. Sin embargo, para ello voy a esperar un momentito para que lleguen mis demás compañeras. Gracias.